Hoy en día no es una tarea sencilla crear una experiencia que sea entretenida y que a la vez intente contar una historia profunda, un relato que lleva un mensaje importante para aquellos que se toman el tiempo de disfrutar la travesía. En este caso, One Dreamer parece ofrecernos un gameplay interesante a la vez de llevarnos de la mano por una historia profunda y llena de emociones. Esto es un Beat the Game. One Dreamer Prologue es una pequeña demostración del juego que saldrá próximamente en este año 2020. Consta de una duración de aproximadamente 45 minutos en promedio y sabe cómo atraparte en ese periodo de tiempo tan corto. De principio, se presenta como una propuesta de pixel art, algo que ya es visto muy comúnmente en los juegos indie actuales, pero que no se ejecutan de una manera tan artística como es en este caso. De inmediato te das cuenta de que los paisajes urbanos y naturales de este juego han sido creados con detalle para brindar ese sentimiento cálido y reconfortante. Puede que al principio no logres adaptarte fácilmente a la mecánica principal del juego. Te darás cuenta de que puedes interactuar con ciertos elementos del juego como si estuvieras programando el mismo. Me refiero a que puedes modificar el código de estos elementos dentro del juego para que funcionen de modo que puedas continuar con la aventura. Si el elevador en el que vas se detiene, lo único que debes hacer es interactuar con él y cambiar su código para que vuelva a funcionar. Si hay una puerta que no puedes abrir, de igual manera puedes acceder al código de ese elemento en específico para que se abra y puedas continuar con tu siguiente objetivo. Incluso, si estás en medio de un juego competitivo del clásico Pong con tu amiga y no puedes ganarle, puedes cambiar el código para que tu barra se mueva más rápido y la de ella más lento, y así podrás salir victorioso fácilmente. Existen pequeñas curiosidades dentro de este juego que lo hacen interesante, como que puedes interactuar con personajes para hacerles cambiar los diálogos o incluso su vestimenta, porque ¿quién no quiere un ganso que haga como un gato? En este pequeño prólogo, no parece estar establecido de manera clara la trama en la que estarás inmerso. El juego parece saltar en la línea del tiempo para dar a entender que estás viviendo un recuerdo del protagonista y que la chica que te acompaña, Luna, es alguien importante para Frank y forma parte importante de sus recuerdos y las razones de sus actos. Otro aspecto que vale mucho la pena recalcar es la banda sonora original del juego. El desarrollador se ha esforzado mucho durante más de 5 años en componer melodías hermosas que te acompañarán en cada paso a lo largo de tu aventura. El delicado sonido del piano encaja perfectamente con los ambientes que estás viendo y en lo personal, esto ayuda a tener una mejor inmersión dentro del juego. Es esa música que te dan ganas de quedarte en el menú principal sin hacer nada, solo escuchando. En el tráiler del juego completo, se puede apreciar que esta experiencia te llevará a ambientes muy variados y podrás descubrir muchos más elementos con los que puedas interactuar y cambiar su código para así cumplir tus objetivos. Sin duda, parece que este juego, aparte de querer contar una historia profunda, te hará pasar mucho tiempo sentado buscando secretos y pequeñas curiosidades que le dan un gran valor extra a la travesía. Por el momento el juego solo se encuentra disponible en el idioma inglés, tanto las actuaciones de voz como los textos. Por último, quiero comentar rápidamente los aspectos técnicos del juego. En la pantalla podrás ver los requerimientos mínimos para poder ejecutar este juego y como podrás notar, no son muy exigentes, así que es una experiencia muy accesible para casi cualquier público. Este prólogo es solo una pizca de la aventura. Personalmente espero ansioso el juego completo. En cuanto sea el lanzamiento oficial, en este mismo canal habrá una reseña completa. Mientras tanto, te invito a que le des un vistazo a esta gran experiencia que no te tomará más de 1 hora. Aquí termina el video. Si lo viste hasta el final, te agradezco mucho y te invito a que le des un pulgar arriba, te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos. Próximamente habrá más contenido.
Nos vemos hasta la próxima. I don't feel so good, mister. You did it.